Saludos a todos. En esta oportunidad, el ingeniero Adner Rodríguez y mi persona, el ingeniero Gisela Vizcaíno, les vamos a hablar acerca del cálculo del factor de compresibilidad Z y el cálculo de fases de dos muestras de gas natural. El factor de compresibilidad Z, según Kumar 2004, no es más que la relación entre un gas real a presión y temperatura y un gas ideal a condiciones estándar que en sus moléculas no tienen fuerza de atracción. Siendo esto, para la composición presentada, vamos a comparar el método de Mahmoud y la ecuación de estado de SRK. El caso de estudio que se nos presenta es el siguiente. Dada la siguiente composición molar de un gas natural, el cual se encuentra a condiciones de operación de 4300 LPC y 380 grados Fahrenheit, determine su factor de compresibilidad Z mediante el modelo matemático de Mahmoud y la ecuación de estado de Swab-Rayleigh-Wong, mejor conocida como SRK. Observamos que tenemos una mezcla que va desde componentes de C1 hasta más pesados, también incluye nitrógeno y CO2. Iniciamos así con el modelo matemático de Mahmoud. Lo primero que realizamos es el cálculo de las condiciones críticas a través del método de SBB. Con las ecuaciones presentadas en pantalla a mano izquierda, vamos a calcular primero la temperatura pseudocrítica sin corregir y la presión también, obteniendo valores de 372 Rankine para la temperatura y 675 LPCA para la presión. Posteriormente a esto, vamos a corregir por impurezas a través de Wecheriasis debido a la composición de nitrógeno que se nos presenta. Calculamos la temperatura y la presión corregida y nos dan valores de 368,42 Rankine y para la presión 668,33 LPCA. Posteriormente, lo que se realiza es el cálculo de las condiciones reducidas, la temperatura pseudo reducida y la presión pseudo reducida, obteniendo valores de 2,279 y de 6,455 respectivamente. Estos valores son los que vamos a utilizar para las constantes A, B y C que se introducen en la ecuación de Mahmoud. Estas ecuaciones, como se muestra en pantalla a mano derecha, nos dieron los valores allí tabulados y las vamos a introducir en la ecuación que tenemos en la parte de abajo para calcular el valor del factor de compresibilidad, el cual nos dio 0,98. Más adelante, después de implementar el método de SRK, vamos a hacer una comparación entre los dos valores obtenidos. La ecuación de estado de Swab-Rayleigh-Wong está presentada en pantalla. Tenemos que calcular A mayúscula y B mayúscula, pero para ello debemos utilizar el factor acéntrico para calcular el valor de M. El factor acéntrico está tabulado para cada uno de los componentes. Entonces, lo primero que calculamos será el valor de M, para luego ser introducido en la ecuación de raíz de alfa, porque ya tenemos la temperatura del sistema y la temperatura corregida. Luego, con esto, vamos a calcular A minúscula y B minúscula, que tenemos las ecuaciones en la parte inferior. Y posterior a esto, vamos a calcular A mayúscula y B mayúscula. A mayúscula y B mayúscula, correcto. Acá en pantalla les presento la tabla donde ya están todas las constantes que necesitamos para ser introducidas en la ecuación de SRK. Como vemos, tenemos la fracción molar que nos da el problema, el factor acéntrico, la temperatura y la presión corregida, el valor de A minúscula, de B minúscula y la multiplicación al final de la tabla de A por M y B por M. Con estos valores obtenemos A mayúscula y B mayúscula, los cuales nos dan 0,30 y 0,24. Estos valores son sustituidos en la ecuación que se nos presenta de SRK, obteniendo así z cubo es menor a z cuadrado menos 0,377777z menos 0,07485 igual a 0. Con esta ecuación vamos a trabajar con el método de Newton-Raphson y sabemos que para trabajar con él lo primero que tenemos que hacer es calcular su primera derivada. La
primera derivada de la ecuación de estado con la que vamos a trabajar, obteniendo así 3z cuadrado menos 2z menos 0,07485. Y a través de esta ecuación es que vamos a realizar las iteraciones. Como observamos en pantalla, realizamos 5 iteraciones y a la quinta iteración nos dio un valor de z igual a 1,00. En el caso de estudio que se nos presenta, tuvimos componentes del C1 hasta más pesados, nitrógeno y CO2, a condiciones de 380 grados Fahrenheit y 4300 LPC. Trabajamos con la correlación de Mahmoud y con la ecuación de estado de SRK. Para la correlación de Mahmoud obtuvimos un valor de factor de compresibilidad de 0,98. Este valor nos puede dar indicio de un comportamiento de un gas real, debido a que el valor es menor a 1. Pero debemos tomar en cuenta que tenemos los valores que tenemos en la composición, lo que es el nitrógeno, el CO2, y que esto puede estar influyendo. A pesar de ello, la correlación de Mahmoud tiene un perfecto ajuste a la curva de Standing y Katz. Es por ello su alto grado de confiabilidad. En el caso de la ecuación de Swab-Rayleigh-Wohn, obtuvimos un valor de z igual a 1, lo cual nos indica un factor de compresibilidad de un gas ideal. Sabemos que la ecuación de estado de SRK involucra valores de factor acéntrico para cada uno de sus componentes, lo cual nos genera confiabilidad y por ello su valor tan exacto. Ahora mi compañero les hablará de la parte del cálculo de fases. Yo les voy a estar hablando sobre el cálculo de fase, dada la siguiente composición molar, la cual tiene una presión de 200 LPC y una temperatura de 150 grados Fahrenheit. La composición que se muestra en la pantalla va desde el C1 hasta el componente más pesado, el C7+, y la impureza, el dióxido de carbono. Lo primero para el cálculo de fases es la determinación de la presión de convergencia a través de la correlación de Sasa. La presión de convergencia puede definirse como la presión a la cual todos los valores de K aparentemente convergen a la unidad a la temperatura del sistema. La correlación de Sasa la podemos observar en la lámina, la cual utiliza los valores de la gravedad específica del C7+ y del peso molecular del C7+. En este caso de estudio no proporcionó estos valores. En este caso se asumieron los valores del C8. La gravedad específica es de 0,707 y el peso molecular fue de 114,232. Y el valor obtenido al ingresar estos valores en la correlación de Sasa fue de 3929,0638 LPCA. Posteriormente procedemos al cálculo de las constantes de equilibrio a través de la ecuación de Wilson-Vitor, que no es más que una serie de modificaciones a la ecuación de Wilson para mejorar las predicciones a altas presiones. La correlación de Wilson-Vitor presenta la siguiente forma, como podemos observarla en la lámina. De acuerdo a la ecuación de KI, la modificación hecha por Wilson-Vitor a la correlación de Wilson consiste fundamentalmente en la adición de una nueva variable denominada presión de convergencia. Primero determinamos la variable A con la presión del sistema y la presión de convergencia. Posteriormente calculamos los KSUI de cada componente con el valor de A. Podemos observar los valores de KSUI desde el C1 hasta el C7+ en la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos observar los valores de K sub i, los valores de X sub i, los valores de Y sub i y la división entre ZI, de ZI entre K sub i y de ZI por K sub i. Los números de moles del líquido es la diferencia de los moles de vapor menos la unidad. En este caso
0,066. De acuerdo a la tabla, la fase de vapor está representada por un valor de 0,93324, obtenido mediante el método iterativo de Newton-Raphson, mientras que la fase líquida está representada por 0,06675, la cual, como dije anteriormente, es la diferencia de la fase de vapor y la unidad. También se observan los porcentajes de la fase líquida de cada componente X sub I, así como también los porcentajes de la fase de valor de cada componente Y sub I. Es decir, estos son los porcentajes que representa cada uno de los componentes dentro de la fase de vapor y la fase líquida respectivamente. Ahora, como la sumatoria de ZI entre K sub I y ZI por K sub I son mayores a la unidad, el sistema está en dos fases. Por lo tanto, la cromatografía está representada por una mezcla, una fase líquida y una fase gaseosa. Ahora procedemos al cálculo de la presión de rocío por la ecuación de El-Charkawi. Esta permite estimar la presión de rocío de un gas condensado a partir de la composición de la mezcla, temperatura del yacimiento y características de la fracción del componente más pesado C7+. Fue desarrollada a partir de 579 datos experimentales provenientes de 480 sistemas diferentes de gas condensado. La composición se expresa en fracciones molares desde C1 hasta el C7+, incluidos componentes hidrocarburos como el CO2, el H2S y el N2. La ecuación también requiere del peso molecular y la gravedad específica del componente pesado C7+. El valor obtenido de la presión de equilibrio de fase fue de 940,0748 LPCA. En teoría, la presión de rocío es aquella en la que ocurre la primera gota de líquido, es decir, donde los componentes más predominantes son los más pesados debido a que se depende de la fase líquida. Además, a esa presión, los componentes más pesados están en equilibrio donde ocurren esas gotas de líquido. A presiones menores que la presión de burbujeo ocurre condensación retrógrada en el medio poroso, lo cual tiene importantes consecuencias en la productividad del pozo y el valor económico del fluido. Para concluir, se determinó el factor de compresibilidad Z a una muestra de gas natural en base a dos métodos representativos, los cuales se basaron en ecuaciones de estado. Los valores de factor de compresibilidad obtenidos fueron de 1 y de 0,9833 para el método de Soaf, Redley y Won, y el Matmut respectivamente. El resultado obtenido por la ecuación de SRK nos indica que estamos en presencia de un gas ideal, debido a que por la correlación de Matmut el valor de Z fue menor de 1, ese comportamiento indica la presencia de un gas real. Cuando la presión del sistema es cercana a la presión de convergencia, puede incrementar considerablemente el error del cálculo con las constantes de equilibrio. De acuerdo al método iterativo y los valores obtenidos, el sistema se encuentra en dos fases, líquida y gaseosa, es decir, una mezcla. Por debajo de la presión de rocío ocurre condensación retrógrada en el medio poroso.